Juego de Tronos. Catelyn. A Catelyn nunca le había gustado aquel bosque de dioses. La sangre Tully le corría por las venas. Había nacido y se había criado en aguas dulces, muy al sur, en el Forca Roja del Tridente. Allí el bosque de dioses era un jardín alegre y despejado, en la que las altas secuoyas proyectaban sombras sobre las aguas de arroyuelos cristalinos. Los pájaros cantaban desde sus nidos escondidos y el aroma de las flores impregnaba el aire. Los dioses de Invernalia tenían un bosque muy diferente. Era un lugar oscuro y primitivo. 3 manegas de árboles viejos que nadie había tocado en miles de años, mientras el castillo se alzaba a su alrededor. Olía a tierra húmeda y a putrefacción. Allí no crecían las secuoyas. Era un bosque de recios árboles centinelas parapetados tras agujas color verde grisáceo, robles imponentes y tamarindos tan viejos como el propio reino. Allí, los gruesos troncos negros estaban muy juntos, y las ramas retorcidas tejían una techumbre tupida, mientras las raíces deformes se entrelazaban bajo la tierra. El silencio y las sombras imperaban, y los dioses de aquel bosque no tenían nombre. Pero sabía que era donde estaría su esposa aquella noche. Siempre que le quitaba la vida un hombre, buscaba la tranquilidad del bosque de dioses. Catelyn había sido ungida con los 7 óleos y había recibido su nombre en el arco iris de luz que llenaba el cetro de aguas dulces. Profesaba la fe, igual que su padre, que su abuelo y que el padre de su abuelo antes de ellos. Sus dioses tenían nombres y unos rostros que le eran tan familiares como los de sus progenitores. El culto consistía en un sertón con un incensario. El olor de incienso, un cristal de 7 facetas llenos de luz y voces que entonaban cánticos. Los Tully tenían un bosque de dioses, como todas las grandes casas, pero no era más que un lugar por donde pasear, leer o tomar el sol. El culto quedaba reservado para el sexto. Ned había hecho construir para ello un pequeño sexto donde pudiera cantar a las 7 caras de Dios, pero la sangre de los primeros hombres corría aún por las venas de los Stark. Sus dioses eran antiguos. Eran los dioses sin rostro y sin nombre de la espesura, los mismos a los que habían adorado los hijos del bosque. En medio del bosquecillo, un anciano viejísimo cazaba junto a un estanque pequeño de aguas negras y frías. Ned lo llamaba el árbol corazón. La madera del anciano era blanca como el hueso, con hojas de un rojo oscuro que pendían como un millar de manos ensangrentadas. En el tronco había una cara tallada, con rasgos alargados y melancólicos, y ojos enrojecidos de savia seca, extrañadamente atentos. Aquellos ojos eran viejos, muy viejos, más viejos que la mismísima Invernalia. Habían visto ya que Brandon el constructor puso la primera piedra, si se podía dar crédito a las historias. Habían presenciado cómo los muros de granito saltaban en torno a ellos. Se decía que los hijos del bosque habían tallado las caras de los árboles durante el amanecer, siglos antes de que llegaran los primeros hombres, procedentes de la otra orilla del mar angosto. Hacía 1000 años que habían talado o quemado los últimos ancianos del sur, a excepción de los de la isla de los rostros, donde los hombres verdes montaban guardias silenciosos. Allí, tan al norte, todo era diferente. Había un bosque de dioses en cada castillo, un árbol corazón en cada bosque de dioses y una cara tallada en cada árbol corazón. Catelyn encontró a su esposo sentado en una roca cubierta de musgo, bajo las ramas del arciano. Llevaban doble hielo sobre las rodillas y estaban limpiando la hoja en aquellas aguas negras como la noche. El mantillo milenario que cubría como una gruesa alfombra el suelo del bosque de dioses devoraba el sonido de sus pasos, pero los ojos rojos del anciano parecían seguirla mientras se acercaba. «Ned», lo llamó con suavidad. «Catelyn», dijo su esposo alzando la vista hacia ella. Su voz era distante, formal. «¿Dónde están los niños?» Siempre le preguntaba lo mismo. En la cocina, discutiendo sobre cómo van a llamar a los cachorros. Se quitó la capa, la tendió sobre el mantillo del bosque y se sentó con la espalda apoyada contra el anciano. Arya adora la suya y Sansa también está encantada, pero Rico no lo termina de ver claro. ¿Tiene miedo?, preguntó Ned. Un poco, admitió. Solo tiene 3 años. Debe aprender a enfrentarse a sus miedos. Ned frunció el ceño. No va a tener 3 años toda la vida y se acerca el invierno. Es verdad, asintió Catelyn. Aquellas palabras lo provocaron un escalofrío como siempre. Eran el lema de los Stark. Todas las familias nobles tenían un lema, y aquellas consignas familiares, piedras de toque, aquella especie de plegarias eran alardes de honor y gloria, promesas de lealtad y sinceridad, juramentos de valor y fidelidad, todos menos el de los Stark.
El lema de los Stark era: «Se acerca el invierno». Catelyn reflexionó sobre los extraños que eran aquellos norteños. No era la primera vez que lo hacía. «He de reconocer que ese hombre murió bien», dijo Ned. Tenía en la mano un retal de cuero engrasado. Mientras hablaba, lo pasaba con suavidad por la hoja del mandoble, haciendo que el metal cobrara un brillo oscuro. «Me alegré por Bran. Habéis estado orgullosa de él». «Siempre me enorgullezco de Bran», señaló Catelyn. No apartaba la vista de la espada. Se veían claramente las ondulaciones del interior del acero, donde el metal será plegado 100 veces sobre sí mismo en la forja. A Catelyn no le gustaban las espadas, pero era innegable. El hielo poseía una belleza propia. La habían forjado en Valyria antes de que la maldición cayera sobre el antiguo feudo franco, donde los herreros trabajaban el metal tanto con hechizos como con martillos. Hielo tenía 400 años y conservaba el filo del el día en que lo forjaron. Su nombre era aún más antiguo, el legado de la edad de los héroes cuando los Stark eran los reyes en el norte. «Con el de hoy van 4 este año», dijo Ned sombrío. El pobre estaba medio loco. Algo le inspiraba un miedo tan profundo que ni me entendía cuando le hablaba. Suspiró. «Ben me ha escrito. Dice que la Guardia de la Noche tiene ahora menos de 1000 miembros. No son solo las deserciones. Últimamente también están perdiendo hombres en las expediciones. ¿Será por los salvajes? Estoy seguro. Ni Salsabiel contempló el acero en toda su longitud. Y esto irá peor. Puede que llegue el día en que no nos quede más remedio que llamar a nuestros banderizos y cabalgar hacia el norte para encargarnos de una vez por todas de ese rey más allá del muro. ¿Y fuera del muro? La soleil hizo que Catelyn se estremeciera. «No tenemos nada que temer de Matt Vader», dijo Ned, que había visto el temor dibujado en su rostro. «Más allá del muro hay cosas aún peores». Volvió la vista para contemplar el árbol corazón, con la corteza clara y los ojos rojos, que lo observaba, los escuchaba, que parecía pensar lentamente. Pasó demasiado tiempo escuchando los cuentos de la vieja tata. Él sonrió con cariño. Los otros están tan muertos como los hijos del bosque. Hace 8000 años que desaparecieron. En opinión del maestro Luwin, no existieron nunca. Nadie los ha visto jamás. Hasta esta mañana nadie había visto jamás un lobo guargo, recordó Catelyn. No está miento. A estas alturas ya debería saber que no se puede discutir con una tuli, dijo con una sonrisa pesarosa. Deslizar hielo dentro de su vaina. No habrás venido hasta aquí a contarme historias de miedo, ¿verdad? Yo sé que no te gusta este lugar. ¿De qué se trata, mi señora? Hoy hemos recibido noticias amargas, mi señor. Catelyn tomó la mano de su esposo. No he querido molestarte hasta que hubieras aseado. No había manera de suavizar el golpe, así que se lo dijo directamente. Lo siento mucho, mi amor. Jonathan ha muerto. Lo miró a los ojos y vio cuán duro era el golpe. Como había supuesto, en su juventud, Ned había estado de pupilo en el nido de águilas, y Loradin, que no tenía hijos, había sido como padre para él y para su otro pupilo, Robert Baratheon. Cuando el rey Lothar II Targaryen hirió sus cabezas, el señor del nido de águilas hizo una revuelta a sus banderizos de luna y el halcón, antes de entregar a aquellos a los que había jurado proteger. Y hacía ahora 15 años, este segundo padre se había convertido también en su cuñado, cuando Ned y él se casaron al mismo tiempo con 2 hermanas, las hijas de Lord Hastert Tully en el Puerto de Aguas Dulces. «John», dijo él, «¿está confirmada la noticia?» La carta llevaba el sello real y era de puño y letra de Robert. «Te la he guardado. Dice que la muerte de Loradin fue muy rápida. Ni siquiera el nuestro pincel pudo hacer nada, aparte de darle la leche de la amapola para que no sufriera». «Algo es algo», suspiró. Catelyn veía el dolor reflejado en su rostro, pero una Inés pensó primero en ella. «¿Y tu hermana?», preguntó. «¿Y el hijo de John? ¿Qué sabemos de ellos?» El mensaje decía solo que se encontraban bien y que habían vuelto al nido de águilas, dijo Catelyn. «Yo preferiría que hubieran ido a Aguas Dulces. El nido está tan arriba, es tan solitario. Además, fue siempre el hogar de John, no el de mi hermana. El recuerdo de su esposo estará en cada piedra. La conozco bien. Necesita el consuelo y el apoyo de su familia y amigos. Tu tío está en el valle, ¿no? Tengo entendido que John lo nombró caballero de la puerta». «Brinden ahora todo lo que pueda por ella y por el niño», sintió Catelyn. Eso me tranquiliza un poco, pero... «Ve con ella», le pidió Ned. «Llévate a los niños. Animad los salones con ruido.
con gritos, con risas. Su hijo necesita la compañía de otros niños y no podemos dejársela a Lisa en estos momentos. Ojalá pudiera seguir tu consejo, dijo Catelyn. La carta traía otras noticias. El rey está de camino sin Invernalia. Viene a buscarte. Ned tardó un momento en entender qué le decía, pero cuando lo comprendió desapareció la nube que le oscurecía los ojos. ¿Robert viene hacia aquí? Catelyn asintió, y el rostro de su esposo se iluminó con una sonrisa. A ella le habría gustado compartir su alegría, pero habría oído las sabidurías en los patios. Una loba guargo muerta en la nieve, con una hasta rota a la garganta. El miedo le retorció el estómago como una serpiente que se le enroscara las entrañas, pero se obligó a sonreír para aquel hombre que amaba, aquel hombre que no creyó los presagios. Ya me imaginaba que te alegrarías, hijo. Tenemos que avisar a tu hermano, que está en el muro. Desde luego, sintió Ned. Ven. No se lo perdería por nada del mundo. Le dijo al maestro Luwin que envió su pájaro más veloz. Ned se levantó y le ayudó a ponerse en pie. Es hijo de... ¿Cuántos años han pasado? ¿Y no se le ocurre avisarnos con más antelación? Desde el mensaje, ¿cuántas personas tienen en el grupo? Calculo que, como mínimo, 100 caballeros, con todos sus criados, y por lo menos 50 jinetes libres. También viene Cersei y los niños. Robert querrá que vayan cómodos. No forzaré mucho la marcha, dijo él. Mejor, así tendremos más tiempo para los preparativos. Con la comitiva viajan también los hermanos de la reina. Ned hizo una mueca. No sentía el menor afecto hacia la familia de la reina y era recíproco. Catelyn lo sabía muy bien. Los Lannister de Rocacasterby se habían unido muy tarde a la causa de Robert, cuando la victoria ya estaba asegurada, y aquello no se lo había perdonado jamás. En fin, si por el placer de tener aquí a Robert tengo que soportar una plaga de Lannister, ¿qué le vamos a hacer? Por lo visto, Robert se traía la mitad de su corte. Allá donde va el rey no lo sigue, señaló Catelyn. Tengo muchas ganas de ver a los chiquillos. El pequeño todavía mamaba del pecho de la Lannister la última vez que nos encontramos. Ahora debe tener ya 5 años, ¿no? El príncipe Tommen ha cumplido ya los 7. Tiene la edad de Bran, por favor, Ned. Cuidado con lo que dices. La Lannister es nuestra reina y se dice que su orgullo aumenta con cada día que pasa. Tenemos que organizar un banquete con trovadores, dijo Ned apretándole la mano. Faltaría más. Y seguro que Robert quiere salir de casa. Enviaré a Jory hacia el sur con un guardia de honor para que los reciba en el camino real y les proporcione escoltas aquí. Dioses, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Y ya estaré en camino. Ese condenado, voy a darle una patada en su culo de rey. Daenerys, su hermano le mostró el vestido largo para que lo examinara. Mira qué belleza. Tócalo. Venga, acaricia la tela. Dany lo tocó. El tejido era tan suave que parecía deslizarse como agua entre los dedos. Nunca había llevado nada tan delicado. Se asustó y apartó la mano. ¿De verdad que es para mí? Un regalo del Magister Ilirio, asintió Viserys con una sonrisa. Aquella noche, su hermano estaba de buen humor. Este color te resaltará el violeta de los ojos, y también dispondrás de joyas de oro. Muchas. Me lo ha prometido Ilirio. Esta velada debes parecer una princesa. Una princesa, pensó Dany. Ya se había olvidado de cómo era aquello. Quizá nunca lo hubiera sabido del todo. ¿Por qué nos ayuda tanto?, preguntó. ¿Qué quiere de nosotros? Llevaban casi medio año viviendo en la casa del Magister, comiendo en su mesa y mimados por sus criados. Dany tenía 13 años. Era suficiente para saber que regalos como aquellos rara vez eran desinteresados allí, en la ciudad libre de Pentos. Ilirio no es ningún idiota, dijo Viserys. Era un joven flaco, con manos nerviosas y ojos color lila, siempre febriles. El Magister sabe que cuando esté sentado en mi trono, no olvidaré a mis amigos. Dany no dijo nada. El Magister Ilirio conversaba con especias, piedras preciosas, vuestro dragón y otras mercancías menos delicadas. Según los rumores, tenía amigos repartidos por las 9 ciudades libres. Y aún más lejos, en Baez Dorak,
de las legendarias tierras que se extendían más allá del mar de Jade. También se decía que jamás había tenido un amigo que no hubiera vendido de buena gana por un precio razonable. Dani oía los comentarios en las calles y se enteraba de aquellas cosas, pero nunca se le ocurriría discutir con su hermano mientras éste tejía sus redes de sueños. No quería, bajo ningún concepto, suscitar su ira, lo que Viserys llamaba despertar al dragón. Ilirio va a enviar a los esclavos para que te bañen, dijo su hermano después de colgar el vestido largo junto a la puerta. Quítate bien la pesta establo. Khal Drogo ya tiene 1000 caballos. Esta noche busca una montura distinta. La señaló con gesto crítico. Sigues igual de desgarbada. Enderézate. La empujó los hombros hacia atrás con las manos. Que se enteren de que ya tienes forma de mujer. Le rozó ligeramente sus incipientes y pellizcó un pezón. No me falles esta noche. Si me fallas me pagarás caro. No querrás despertar al dragón, ¿verdad? Le dio un pellizco retorcido y doloroso a través del tejido vasto la túnica. ¿Verdad? Insistió. No, respondió Dani dócilmente. Muy bien. Le dedicó una sonrisa y le tocó el pelo casi con afecto. Cuando escriba la historia de mi reinado, dirán que comenzó esta noche, hermanita. En cuanto él se marchó, Dani se dirigió hacia la ventana y contempló pensativa las aguas de la bahía. Las torres cuadradas de ladrillo que conformaban el perfil de Pentos eran siluetas negras contra el cielo del ocaso. Dani alcanzaba oír los cánticos de los sacerdotes rojos, que estaban encendiendo las hogueras nocturnas, y los gritos de los chiquillos harapientos que jugaban al otro lado de los muros de la hacienda. Durante un momento deseó con todas sus fuerzas estar allí fuera con ellos, descalza, jadeante y vestida con harapos, sin pasado a sus espaldas, sin futuro, y sobre todo sin la perspectiva de asistir a un banquete en la mansión de Khal Drogo. En algún lugar hacia el poniente, más allá del mar angosto, se extendió una tierra de colinas verdes, llanuras en flor y anchos ríos caudalosos, donde torres de piedras puras pasaban entre imponentes montañas grisáceas y caballeros con armadura cabalgaban hacia la batalla bajo los estandartes de sus señores. Los doraquis denominaban aquel lugar Raes Andali, tierra de los ándalos. En las ciudades libres hablaba de los ponientes y de los reinos del ocaso. Su hermano utilizaba un nombre más sencillo. La llamaba nuestra tierra. Para él, aquellas palabras eran como una plegaria. Si la repetía con frecuencia suficiente, los dioses acabarían por escucharlas. Nuestra por derecho de sangre. Solo la traición nos la arrebató, pero sigue siendo nuestra. Será nuestra eternamente. No se le puede robar a un dragón lo que es suyo. No, no. El dragón recuerda. Quizá el dragón recordara, pero Dani no. Nunca había visto aquella tierra que según su hermano les pertenecía, aquel reino más allá del mar angosto, los lugares de los que hablaba, Roca Casterly y el nido de águilas, Alto Jardín y el valle de Arden, Dorne y las islas de los rostros. No era más que palabras para ella. Viserys tenía 8 años cuando salieron huyendo de desembarco de rey para escapar de los ejércitos del usurpador, pero en aquellos días Daenerys no era más que un proyecto en el vientre de su madre. Pero su hermano le había contado tantas veces aquellas historias que en ocasiones Dani llegaba a imaginar cómo había sido todo. La huida a medianoche hacia el Rocadragón, con la luz de la luna reflejada en las velas negras del barco, su hermano Naegar luchando contra el usurpador en las aguas ensangrentadas del Tridente y muriendo por la mujer a la que amaba. El saqueo del desembarco del rey a manos de aquellos a los que Viserys llamaba los perros del usurpador, los señores Lannister y Stark. La princesa al día de Dorne suplicando piedad mientras les arrancaban del pecho el heredero de Rhaegar y los asesinaban ante sus ojos. Los cráneos bruñidos de los últimos dragones, mirando sin ver desde las paredes del salón del trono, donde el matarreyes había abierto la garganta a su padre con una espada dorada. Ella había nacido en Rocadragón 9 lunas después de la huida, durante una tormenta de verano que amenazaba en quebrantar la solidez de la propia isla. Se dijo que la tormenta había sido espantosa. La flota de los Targaryen anclada cerca de allí quedó destruida. El viento arrancó en los bloques de piedra de los parapetos y los precipitó a las aguas embravecidas del mar angosto. Su madre había muerto en el parto y aquello jamás se lo había perdonado a Viserys. Dani tampoco tenía recuerdos de Rocadragón. Habían huido de nuevo justo antes de que el hermano del usurpador quisiera armar con la nueva flota. Para entonces, de los 7 reinos habían sido suyos ya solo les quedaba Rocadragón, la cuna de su antigua casa.
No lo conservarían mucho tiempo. La guarnición tenía intención de venderlos al usurpador, pero una noche Sir William Darry y otros 4 leales entraron en las habitaciones de los niños y se los llevaron junto con su aya. Protegidos por la oscuridad, pusieron rumbo hacia el refugio que les ofrecía la costa Brabosi. Recordaba vagamente a Sir William, un hombretón corpulento y canoso, casi ciego, con los pies llenos desde el lecho de enfermo. Los criados le tenían pánico, pero con Dani siempre fue amable. La llamaba princesita y a veces mi señora, y tenía las manos suaves como el cuero viejo. Pero nunca salía de la cama y le dio la enfermedad, un olor dulzón, cálido y húmedo, lo envolvía día y noche. Aquello fue mientras vivieron en Bravos, en la ciudad grande con la puerta roja. Allí Dani había tenido una habitación para ella sola, y junto a su ventana crecía un limonero. Cuando murió Sir William, los criados les robaron el poco dinero que les quedaba y se marcharon. Y poco después el dueño de la gran casa los puso de patitas en la calle. Dani lloró amargamente cuando la puerta roja se cerró tras ellos para siempre. Desde entonces había seguido vagando, de Bravos a Mir, de Mir a Tiros, y de allí a Coor, a Volantis y a Lis. Nunca se quedaban mucho tiempo en ningún lugar. Su hermano se negaba. Insistía en que los asesinos a sueldo del usurpador les pisaban los talones, aunque Dani jamás había visto ninguno. Al principio los magísteres, arcontes y príncipes mercaderes estaban encantados de recibir a los últimos Targaryen en sus hogares y en sus mesas, pero a medida que pasaban los años el usurpador seguía ocupando el trono de hierro, las puertas se les cerraron y sus vidas eran cada vez más míseras. Hacía mucho que se habían visto obligados a vender los últimos tesoros que conservaban, y ahora ya no les quedaba ni el dinero de la corona de su madre. En los callejones y tabernuchas de Pentos llamaban a su hermano el rey mendigo. Dani prefería no saber cómo la llamaban a ella. Algún día lo recuperaremos todo, hermanita, le prometía él. A veces le temblaban las manos al hablar del tema. Las joyas y las sedas, Rocadragón y desembarco del rey, el trono de hierro y los 7 reinos. Volveremos a tener todo lo que nos arrebataron. Viserys iba pensando solo en aquel día. En cuanto a Dani, lo último que quería recuperar era la casa grande, la puerta roja y el limonero junto a su ventana, la infancia que no había llegado a tener. Llamaron suavemente a la puerta. Adelante, dijo Dani mientras se apartaba de la ventana. Las criadas de Ilirio entraron, hicieron una reverencia y pusieron manos a la obra. Eran esclavas, un regalo de uno de los muchos amigos de Horacio del Magíster. En la ciudad libre de Pentos no existía la esclavitud. La anciana, menuda y gris como un ratoncillo, no abría nunca la boca, pero la jovencita lo compensaba con creces. Aquella chica de ojos azules y pelo rubio que no paraba de parlotear mientras trabajaba era, a sus 16 años, la favorita de Ilirio. Le llenaron la bañera con agua caliente que habían subido de la cocina y la perfumaron con aceites aromáticos. La jovencita ayudó a Dani que atase la túnica de algodón vasto por encima de la cabeza y a meterse la bañera. El agua estaba demasiado caliente, pero Daenerys no hizo un gesto, no dijo nada. Le gustaba el calor, la hacía sentir limpia. Además, su hermano le decía a menudo que nada era demasiado caliente para un Targaryen. Nuestra casa es la casa del dragón. Llevamos el fuego la sangre, aquellas eran sus palabras. La anciana le lavó la larga cabellera, tan rubia que era casi plateada y se la desenredó suavemente, siempre en el más completo silencio. La chica le frotaba la espalda y los pies, y le comentaba la suerte que tenía. Luego es tan rico que hasta sus esclavos llevan collares de oro. En su calaza cabalgan 100.000 hombres. Su palacio de Raes Dorak tiene 200 habitaciones, todas con puertas de plata maciza. Y siguió sin cesar. Largo rato, acerca de lo guapo que era el tal. Alto y valiente, audaz en la batalla, el mejor jinete que jamás hubiera montado a lomos un caballo, un arquero perfecto. Daenerys no dijo nada. Siempre había dado por supuesto que cuando llegara a la mayoría de edad se casaría con Viserys. Los Targaryen se habían casado entre hermanos durante siglos. Y desde que Aegon el Conquistador había desposado a sus hermanas, Viserys le había dicho 1000 veces que tenían que mantener pura la estirpe, pero sus venas corría sangre de reyes, la sangre dorada de la vieja Valiria, la sangre del dragón. Los dragones no se apareaban con las bestias del campo y los Targaryen no mezclaban su sangre con los hombres inferiores. Pero ahora Viserys se la vendió a un extraño.
a un bárbaro. Cuando estuvo aseada, las esclavas la ayudaron a salir del agua y la secaron con toallas. La chica le cepilló la cabellera hasta que quedó brillante como plata fundida, mientras la anciana lo ungía con el perfume flor especia en las llanuras de Oraki, una gota en cada muñeca, y atrás de las orejas, en los pezones, en la última, toda frescor, entre las piernas. La vistieron con las prendas etéreas que les había enviado el magíster Ilirio y le pusieron el vestido largo, de oscura seda color ciruela para que le resaltara el violeta de los ojos. La joven le calzó las sandalias doradas mientras la anciana le colocaba la diadema en el pelo y se deslizaba pulseras de oro con incrustaciones amatistas en las muñecas. Por último, le pusieron el collar, un grueso turqués dorado con grabados de antiguos jeroglíficos valirios. Ahora pareces toda una princesa, le dijo la chica, asombrada cuando terminaron. Dani contempló su imagen en el espejo azogado que Ilirio, siempre atento, la había proporcionado. Una princesa, pensó, pero recordó lo que le había dicho la joven, que Khal Drogo era tan rico que hasta sus esclavos llevaban collares de oro. Sintió un escalofrío repentino y se le erizó el vello a los brazos desnudos. Su hermano la esperaba en el fresco salón recibidor. Estaba sentado al borde de la piscina y movía el agua con los dedos. Al verla llegar, se levantó y la examinó con ojo crítico. «Quédate ahí», le dijo. «Da una vuelta». «Sí, bien. Tienes un aspecto regio», intervino el magíster Ilirio en aquel momento que usaba el arco de la entrada. Se movió con una delicadeza sorprendente en un hombre tan corpulento. Bajo las prendas sueltas de seda de colores llamativos, los pliegues de grasa se le movían al caminar. Llevaba anillos en todos los dedos y su criado le había quitado la barba amarilla, dividida en dos partes para que brillara como oro de verdad. Que el Señor de la Luz os llene de bendiciones en este día aventuroso, puso Daenerys. Añadió el tiempo que le tomaba la mano. Es una inclinación galante con la cabeza y los dientes amarillentos y podridos se le asomaron durante un momento entre el oro de la barba. Es una auténtica visión, Alteza. Una auténtica visión, le dijo a su hermano. Drogo se quedará extasiado. Está muy flaca, replicó Viserys. Tenía el pelo rubio plata, como ella, y lo llevaba recogido hacia atrás y sujeto con un prendador de hueso dragón. Le daba un aspecto severo, que le enfatizaba los rasgos duros y huesudos del rostro. Apoyó la mano en el puño de la espada que le había prestado Ilirio. ¿Estás seguro de que a Khal Drogo le gustan las mujeres tan jóvenes? Ya le ha llegado la primera sangre, suficientemente mayor para el tal, le respondió Ilirio por enésima vez. Y miradla ahora. Ese pelo tan rubio, esos ojos violeta. La sangre de la antigua Valiria corre por sus venas, no cabe duda, no cabe duda. Además es la hija del viejo rey y la hermana del nuevo. Drogo enloquecerá por ella. Cuando le soltó la mano, Dany se dio cuenta de que la suya temblaba. Tienes razón, dijo su hermano titubeante. A esos bárbaros les gustan cosas muy raras. Niños, caballos, ovejas. Será mejor que no se lo digáis a Khal Drogo, señaló Ilirio. ¿Me tomas por idiota? La ira relampagueó los ojos lila de Viserys. Os tomo por un rey, contestó el magíster con una ligera reverencia. Los reyes no adoptan las mismas precauciones que los hombres vulgares. Perdonadme si os he ofendido. Se volvió en unas palmadas para llamar a los porteadores. Las calles de Pentos estaban ya oscuras cuando se pusieron en marcha en el palanquín de Ilirio, decorado con tallas muy elaboradas. Dos criados caminaban delante para iluminarles el camino con recargadas lámparas de aceite de cristal azul claro, mientras una docena de hombres fuertes cargaban las varas sobre sus hombros. Dentro, tras las cortinas, hacía calor y iban demasiado apretados. Dany percibía con claridad alrededor de las carnes pálidas de Ilirio, incluso a veces de sus perfumes pegajosos. Su hermano, que iba junto a ella tendido entre almohadones, no se dio cuenta. Su mente estaba muy lejos, al otro lado del mar angosto. No os hará falta toda su calaza, dijo Viserys. Jugueteaba con el pomo de la espada prestada, aunque Dany sabía que nunca había blandido ninguna por necesidad. Me bastará con 10.000, sí, con 10.000 dorakis puedo arrasar los 7 reinos. Y hay otros que tampoco quieren al usurpador. Tyrell, Redwyne, Tarly, Greyjoy. Los de Dorne arden en deseos de vengar la muerte de él y de sus hijos. Que el pueblo ya no estará con nosotros. Claman por su rey. Miró a Lirio con ansiedad.
¿No es cierto? Son vuestro pueblo y os aman, dijo el magister Ilirio afable. A lo largo y ancho de todo el reino, en todos los poblados, los hombres brindan por vos en secreto y las mujeres guardan dragones en los estandartes y los esconden a la espera del día que volvéis cruzando las aguas. Se encogió de hombros. Al menos eso me dicen mis agentes. Dani no disponía de agentes ni de manera alguna de saber qué hacía lo que pensaba el pueblo al otro lado del mar angosto, pero desconfiaba de las palabras aduladoras de Ilirio. En realidad, desconfiaba de todo lo que procediera de él. En cambio, su hermano asentía con entusiasmo. Yo mismo me encargaré de dar muerte al usurpador, prometió el joven, que nunca había matado a nadie. Igual que mató a mi hermano Rhaegar. Y también acabaré con Lannister, el matarreyes, por lo que le hizo a mi padre. Eso sería de lo más apropiado, dijo el magister Ilirio. Dani vio asomarse una sonrisa entre los labios regordetes, pero su hermano no se dio cuenta. Viserys asintió y apartó una cortina para contemplar la calle. Dani supo que estaba luchando una vez más en la batalla del Tridente. La mansión de 9 torreones de Khal Drogo se alzaba junto a las aguas de la bahía, con los altos muros de ladrillo cubiertos de hiedra clara. Ilirio le había dicho que fue regalo de los magísteres de Pentos al Khal. Las ciudades libres siempre eran así de generosas con los señores de los caballos. No es que tengamos miedo de esos bárbaros, lo explicó con una sonrisa. El Señor de la Luz defendería los muros de nuestra ciudad contra 1.000.000 de dorakis. Pues eso nos aseguran los sacerdotes rojos. Pero, ¿para qué correr riesgos cuando la amistad se puede comprar a tan bajo precio? El palanquín se detuvo ante la puerta de la finca y uno de los guardias de la casa apartó bruscamente los cortinajes. Tenía la piel cobriza y los ojos almendrados de los dorakis, pero iba afeitado y llevaba el casco de bronce con punta de los Inmaculados. Les dirigió una mirada fría. El magister Ilirio le gruñó algo al que le esperó un idioma doraki. El guardia replicó de la misma manera y les hizo una señal para que cruzara la puerta. Dani advirtió que su hermano tenía la mano crispada sobre la empuñadura de la espada ajena. Parecía casi tan asustado como ella. En un consolente, murmuró Viserys mientras el palanquín cazaba de nuevo y se dirigía hacia la casa. Esta noche habrá muchos hombres importantes en el banquete. Las palabras del magister Ilirio eran pura miel. Son personas que tienen enemigos. El Khal está obligado a proteger a sus invitados, sobre todo a vos, Alteza. No cabe duda de que el usurpador pagaría mucho por vuestra cabeza. Sí, claro, así yo Viserys sombrío. Ya lo he intentado más de una vez, Ilirio. Sus asesinos a sueldo nos siguen a donde quiera que vayamos. Soy el último dragón y no podrá dormir tranquilo mientras yo viva. El palanquín aminoró la marcha y se detuvo. Alguien apartó los cortinajes y un esclavo le tendió la mano a Daenerys para ayudarla a salir. Dani se fijó en que el collar que llevaba era de bronce corriente. Su hermano la siguió, todavía con la mano sobre la empuñadura de la espada, aferrándola con fuerza. Hizo falta la ayuda de 2 hombres fuertes para poner de nuevo en pie al magister Ilirio. En el interior de la casa el olor a especias, a limón dulce y a canela creaba una atmósfera casi palpable. Los acompañaron hasta un salón recibido en el que había una vidriera de cristal coloreado que representaba la maldición de Valiria. A lo largo de las paredes se quemaba aceite en las lámparas de hierro negro. Un eunuco situado bajo un arco de piedra con motivos vegetales anunció su llegada. Viserys de la casa Targaryen, el tercero de su nombre, proclamó con voz alta y clara. Rey de los ándalos, los Rhoynar los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Su hermana, Daenerys de la Tormenta, princesa de Rocadragón. Su honorable pintor Ilirio Mopatis, magíster de la ciudad libre de Pentos. Pasaron juntos al eunuco para acceder a un patio de muros cubiertos de hiedra blanca. La luz de la luna teñía las hojas con tonalidades hueso y plata mientras los invitados paseaban ante ellas. Muchos eran señores dorakis de los caballos, hombres corpulentos y piel rojiza, con largos bigotes adornados con anillos de metal y cabelleras negras bien afeitadas, trenzadas y llenas de campanillas. Pero entre ellos había también matones y mercenarios de Pentos, nítidos, los sacerdotes rojos más gordos que Ilirio, hombres velludos del puerto de Iben y señores de las islas del verano, de piel oscura como el ébano. Daenerys lo miró, maravillada, y de pronto, con un escalofrío de temor, se dio cuenta de que era la única mujer entre los presentes.
Aquellos tres de allí son jinetes de sangre de Drogo, le susurró Ilirio inclinándose hacia ellos. El que está junto a la columna es Calmoro, con su hijo Dogoro. El hombre de la barba verde es el hermano del arconte de Tirós, y el que está detrás de él es el Jorah Mormont. ¿Un caballero?, preguntó Daenerys. El último nombre le había llamado la atención. ¿Ni más? Ni menos. Ilirio sonrió tras la barba. Unido con los 7 hoyos por el mismísimo Sexton Supremo. ¿Qué hace aquí? El usurpador quería justiciarlo, les dijo Ilirio. Alguna disputa sin importancia. Creo que vendió unos cazadores furtivos a un esclavista Tirós en vez de entregarlos a la guardia de la noche, una ley absurda. Cada uno tendría que ser libre de hacer lo que quisiera en sus tierras. Quiero hablar con señor antes de que acabe la velada, dijo su hermano. Dany sorprendió a sí misma mirando al caballero con curiosidad. Era un hombre de cierta edad, más de 40 años y tenía una calvicie incipiente, pero parecía fuerte y en forma. Sus ropas no eran de seda y algodón, sino de lana y cuero. Llevaba una túnica color verde oscuro con el bordado de un oso negro asado sobre las patas traseras. Aún estaba mirando a aquel hombre extraño de su tierra natal al que no había visto nunca cuando el magíster Ilirio le puso una mano húmeda en el hombro desnudo. «Venid, mi querida princesa», susurró. «Allí está el Khal en persona». Dany sintió deseo de subir y esconderse, pero su hermano estaba mirándola. Sabía que si lo disgustaba despertaría el dragón. Se volvió con el corazón en un puño y miró al hombre, que si Viserys salía con la suya,